Vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron la reina? Levante la reina, a ver. ¿Dónde está la reina? Bien alto la reina. Muy bien. Está levantando la mano de su esposa. Muy bien también. Qué bueno. Bien, porque la vamos a leer como lo hacemos todos los domingos. Ahora, no sé si usted sabe o ha escuchado la frase, haz lo que te dicte. ¿Qué cosa? Tu conciencia. Haz lo que te dicte la conciencia. Ahora la pregunta es, ¿conviene vivir conforme a este conocido refrán? ¿Siempre es seguro guiarte por tu conciencia? No necesariamente. A veces, especialmente cuando tenemos una relación con Dios, cuando no estamos leyendo la Biblia, cuando no estamos orando, seguir nuestra conciencia puede ser peligroso. Puede ser dañino. La Biblia, por ejemplo, menciona a dos varones de la iglesia de Éfeso que sucumbieron, naufragaron por haber desechado la buena conciencia. A semejanza de ellos, si nosotros desobedecemos al Señor, hacemos nuestra voluntad, no buscamos su dirección, podemos terminar descarrilados, podemos terminar mal si seguimos la voz de nuestra conciencia. Entonces la idea, hermanos, es beneficiarnos sí de nuestra conciencia, pero hay que entender que esa conciencia tiene que estar alineada con la palabra de Dios, tiene que estar alineada con la voluntad de nuestro Dios. Todos tenemos una brújula moral interna llamada conciencia en nuestras vidas. Dios la ha creado, Dios la puso en nuestro ser, así lo vamos a ver más adelante. La conciencia nos permite sentir satisfacción cuando hacemos lo correcto, nos sentimos satisfechos, lo hice bien, estaba bien, pero también convicción cuando hacemos lo incorrecto. Nos da esa convicción guiado por el Espíritu Santo y decimos, lo que dije, lo que hice, lo que pensé no está bien, no está correcto. Cuando el apóstol Pablo se defendió de un encarcelamiento injusto de lo que estaba pasando, lo vamos a leer también, comenzó sus palabras diciendo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Gracias, hermano, que tengas lo que Dios te dé. Ok, entonces este tema yo creo que es para todos nosotros. ¿No deberíamos todos querer poder decir lo mismo? ¿No deberíamos todos decir, tengo una buena conciencia? ¿Cuántos quieren decirlo? Gracias por esas dos manos levantadas, me siento tan feliz. Al menos dos de la audiencia. ¿Alguien más quiere levantar su mano y querer tener una buena conciencia? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues hablaremos, hermanos, de qué es la conciencia, cuál es el propósito de la conciencia, qué tipo de conciencia tenemos o podemos tener, y luego cerraremos con un desafío de la palabra del Señor. Vamos a nuestras Biblias, a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 30. Estábamos al principio, ahora se puso un eco por si acaso a los hermanos de atrás. Hechos capítulo 21, versículo 30. Por favor, abran sus Biblias. Hechos capítulo 21. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, ¿qué dice la Biblia? Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribunal de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, dice la palabra del Señor. Vaya conmigo al capítulo 22, versículo 30. Capítulo 22, el siguiente capítulo, el verso 30. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio,
y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y el versículo 1 del 23, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, ¿qué dijo? Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos hable, que nos rete, que nos desafíe y que no vuelva vacía, Señor, especialmente en aquellos corazones que quieren prestar atención, recibir tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hermanos, como hemos leído, Pablo fue arrestado. No solamente fue arrestado, fue golpeado por la multitud, prácticamente a matarlo, si es que las personas aquí que menciona la Biblia no intervienen, llevado ante el concilio y ahí procuró defenderse. El ataque, por cierto, que enfrentó Pablo fue un ataque violento. Dice que le golpeaban, incluso otro pasaje dice le daban bofetadas. Y prácticamente estaba a punto de perder la vida. Imagínense todo lo que sufrió estando en Jerusalén, porque estaba ya en su tercer viaje, al final de su tercer viaje misionero. Pero Dios ya le había preparado, ¿saben? Y recuerdan, el domingo pasado dijimos que el Señor lo había preparado para esto, a través de su Espíritu Santo, versículo 22 y 23, capítulo 20. ¿Se acuerdan? Ahora dice aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. O sea, para Pablo esto no era sorpresa. Él estaba en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre es agradable para nosotros, pero siempre Dios se tiene que glorificar. ¿Qué pasa aquí? Muy simple, los judíos lo consideraban traidor. Los judíos a Pablo, que era también judío, lo consideraban un traidor. ¿Por qué? Porque básicamente Pablo predicaba que Jesús era el Mesías. Y los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. No, queremos otro Mesías. Ese Mesías que fue a la cruz, lo rechazamos. No lo queremos, ese Mesías. Pero también enseñaba que la salvación es por gracia, no por la ley. Y los judíos hablaban de la ley y lo importante que era cumplir la ley. ¿Cuál fue el resultado? Lo atacaron, querían matarlo, los romanos tuvieron que intervenir, lo llevan al concilio y Pablo defiende su postura, se defiende con valentía. ¿Por qué? Porque él podía defenderse porque poseía ¿qué? Una buena conciencia. Y de eso quiero hablar con ustedes, la buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Alguien tiene conciencia? ¿Todos tenemos conciencia? ¿Cuántos de aquí tienen conciencia? Gracias por las 10 manos levantadas. Los demás estamos viendo, ayudarles a ver, entender. Hermanos, todos tenemos conciencia. Ahora, ¿qué tipo de conciencia tenemos? Eso es lo que vamos a estudiar. Tanto la perspectiva bíblica como la secular define la conciencia como nuestra brújula moral. Mire qué importante es la conciencia. En la Biblia se habla mucho de ella, incluso se repite, se encuentra 29 veces en el Nuevo Testamento. La conciencia, la conciencia, la conciencia. La conciencia en griego es suneidesis, sun que significa con y oida que significa saber o conocer. En el diccionario Vines define la conciencia como un conocimiento compartido consigo mismo y con Dios. El doctor Stanley, que muchos de ustedes leen sus devocionales, sus libros, mencionó porque ya pasó a la presencia de Dios, él mencionó lo siguiente, la conciencia es el factor moral, la capacidad que nos permite discernir la diferencia entre el bien y el mal. Hermanos, en palabras muy sencillas, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el juez o testigo interno que aprueba cuando hacemos lo correcto y desaprueba cuando hacemos lo incorrecto. Es esa brújula interior que nos ayuda a saber si estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo, ¿qué cosa? Que estamos haciendo lo malo. ¿Ok? Muchas veces decimos, mi conciencia me dicta, esto es lo que me dice mi conciencia, voy a hacer lo que me dice mi conciencia. Ahora, ¿por qué? Porque primero la conciencia viene de Dios. Dios nos creó, amén. Y Dios cuando nos creó a imagen y semejanza de Él. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, lo pueden encontrar luego, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Fuimos creados con esa naturaleza moral. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios moral.
Génesis capítulo 3, verso 7, ¿qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando pecaron, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Hermanos, aquí vemos claramente la conciencia. Nadie les enseñó la vergüenza. Ya tenían esa conciencia y ellos pudieron verse que estaban desnudos. La conciencia prueba que Dios existe. Es una prueba contundente de la existencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la conciencia? Podríamos, y yo he escuchado personas que dicen, guíate por tu conciencia. Pero hermana, guíate por tu conciencia, ¿verdad? Como que es 100% segura la conciencia. ¿Ustedes creen eso? ¿Guiarse por la conciencia es 100% segura? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? Vamos a votar. Hermanos, la Biblia no nos aconseja que actuemos conforme a los dictados de nuestra conciencia. Decir simplemente mi conciencia me dice, me guío por mi conciencia, es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de la conciencia, la describe en términos tanto positivos como tanto términos negativos. La Biblia habla, como por ejemplo lo que hemos leído, hay una buena conciencia, pero por ejemplo la Biblia también habla que hay una conciencia débil. Si tienes una conciencia débil, si tienes una conciencia corrompida, mala, una conciencia insensible, ¿cómo podemos guiarnos por ella? Terminaríamos cometiendo un ¿qué? Un error, porque la conciencia es así. La verdadera confianza en nuestra conciencia depende, escucha que esto es importante, cómo la hemos programado, cómo hemos programado esa conciencia y de nuestro consentimiento para hacer caso de sus advertencias. En otras palabras, muy sencillo, nuestra conciencia la podemos definir con una conciencia que está llena de la palabra de Dios. Es una conciencia en la cual nosotros oramos siempre, buscamos el rostro del Señor, nos arrepentimos para que esa conciencia esté afinada y que nosotros podamos guiarnos por ella. La Biblia dice que la única conciencia que nos protege no es simplemente la conciencia, sino la buena conciencia. Y ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Tienes una buena conciencia? ¿Podrías decir mi conciencia es buena? Pero recuerden, no podemos olvidar que nuestra mayor protección, escucha, no es la conciencia, nuestra mayor protección está cimentada ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? En la palabra de Dios, lo que Dios dice. Mi conciencia me puede decir otra cosa, a veces la conciencia es traicionera. Sí, el corazón, dice la Biblia, es traicionero. ¿Quién lo conocerá? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿quieres tomar decisiones? ¿Quieres ser guiado? ¿Quieres hacer las cosas que agraden a Dios? Hermanos, que sus decisiones estén basadas en la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es inalterable, eso es totalmente seguro, la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted quién presiona la conciencia para que nosotros nos sintamos insatisfechos y no contentos con lo que a veces hacemos que desagrada a Dios? El Espíritu Santo pone una presión y uno lo siente. Antes sin Cristo hacíamos lo que queríamos, pero ahora si hacemos algo que desagrada a Dios, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo pone esa presión. Y uno no quiere hacerle caso a la conciencia. Uno como que no quiero escucharte. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Pone más presión hasta que reconozcamos que hemos hecho lo incorrecto. ¿Cuántas conciencias o qué tipo de conciencias existen? Y la Biblia nos habla de varias de ellas. Por ejemplo, la buena conciencia, ¿ok? Vaya conmigo a Hebreos en su Biblia, vamos a ir por varios pasajes. Hebreos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esta buena conciencia se desarrolla cuando obedecemos al Espíritu Santo, cuando nos guiamos por el Espíritu Santo. Pastor, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo lo guíe? ¿Sabe que lo mejor que podemos hacer es orar por todo?
Si usted ora por todo, satura con oración todas sus decisiones, créamelo, usted va a ver la dirección del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. La primera conciencia, ¿qué dije? ¿Cuál es? La buena conciencia. La segunda, la conciencia débil. Hay una conciencia débil, no es una conciencia firme, es una conciencia débil. Por lo general, a veces las personas que reciben a Cristo en sus vidas como Señor y Salvador empiezan a desarrollar esa conciencia, pero todavía es débil. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 8. Vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 8. ¿Qué dice 1 Corintios 8, versículo 10? Pasaje muy conocido, hemos predicado este pasaje también. ¿Qué dice? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, miren lo que dice la Biblia, porque si alguno te ve a ti, ¿ok? Si alguien te observa, alguien te ve, podríamos ponerlo en nuestros tiempos, si alguien te ve en las redes sociales, pues, si alguien te ve en el Facebook, para que me entiendan, si alguien te ve en, ¿dónde más? En Instagram, ok, para que ya me estén entendiendo, vamos a hacerlo más moderno, ¿ve? Si alguien te ve, ok, porque nosotros somos vistos, la gente nos ve. ¿Sabes que a veces nos olvidamos que el Señor nos dijo, sean luz y sal, ¿dónde? ¿Dónde? En el mundo. Aquí dentro de la iglesia es fácil brillar. Donde tenemos que ser luz y sal es en el mundo, y el mundo es un lugar lleno de tinieblas. Seguimos leyendo. Dice, porque si alguno ve en ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil. ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecamos? Contra Cristo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué tenemos que hacer? Pablo dijo, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Usted debe recordar, lo hemos explicado, en el tiempo de los Corintios, varias personas aceptaron a Cristo en su vida y salieron de ese mundo de idolatría. Antiguamente, en ese tiempo, se sacrificaba carne a los ídolos paganos. Y estas personas salieron de ese mundo, salieron de esas tinieblas, ¿ok? Pero ¿qué pasaba? Habían hermanos inmaduros, porque así los tenemos que llamar, inmaduros, ¿verdad? Con conocimiento, pero decían, a mí no me daña el comer esa carne sacrificada a los ídolos. Y efectivamente, porque los ídolos son falsos. Son ídolos que tienen boca, pero no hablan, oídos, pero no escuchan, manos, pero no tocan, mente, pero no piensan. Pero el hecho de volver a esos santuarios y comer esa comida sacrificada a los ídolos, ¿qué producían los hermanos débiles en la fe? Un impacto en sus vidas. Entonces la Biblia dice, pues si ellos que son los hermanos hacen lo que están haciendo, entonces nosotros regresémonos y volvámonos. Y aquí es donde entonces hacían tropezar a estas personas. Porque dice el versículo 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. En otras palabras, yo no puedo decir yo soy libre en Cristo y puedo hacer lo que yo quiero, puedo ir donde yo quiero, puedo tomar lo que yo quiero, puedo hacer mi vida con lo que yo quiero. No, nuestra libertad en Cristo debe ser usada para edificar, no para traer tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si somos de tropiezo vamos a perjudicar a otra persona. Y por último, vamos a hacer que estas personas retrocedan en la fe. Pero no solamente eso, y yo lo escribí aquí claramente, no solamente eso, sino que también a ti mismo te perjudica. En otras palabras, si has salido del mundo, no vuelvas al mundo, no vuelvas a esas prácticas viejas, ya déjalo, porque volver a hacerlo y decir, a mí no me afecta, a mí no me perjudica, a mí no me pasa nada, porque yo ya soy de Cristo y a mí pues no me va a perjudicar, yo puedo tomar, puedo ir a fiestas, puedo ir a conciertos mundanos, puedo hacer lo que me da la gana, porque yo ya estoy en Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú mismo estás, ¿qué?
estás dejando de protegerte a ti mismo. En otras palabras, estás debilitando tu fe al retroceder a tu vida anterior y a debilitar tu testimonio. Porque es el testimonio lo que tenemos que cuidar. ¿Alguien dice amén? Es tu testimonio muy importante a través del cual vas a poder ganar almas para Cristo. La conciencia débil es una realidad y tenemos que, por amor al débil, abstenernos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. El cristiano sabe qué cosas que pueden hacerla, pero como estas cosas no solamente van a perjudicar a los débiles en la fe, hermano, escuchen lo que le voy a decir. Hay personas que llegan a la iglesia y están saliendo de vicios, están rompiendo con vicios de alcoholismo, están saliendo de ese mundo de maldad, de oscuridad, y nosotros estamos llamados a ayudarlos a ellos, no a hacer que retrocedan. ¿Alguien dice un amén? Es tu responsabilidad. Tú que dices que eres el hermano mayor, tú que dices que eres la hermana mayor, que ya tienes tiempo en la fe, que ya tienes tiempo como miembro, tu responsabilidad es mayor. No podemos actuar como queremos. Tenemos libertad en Cristo para edificar, no para destruir. Amén. Conciencia débil. Tercera, mala conciencia. Una mala conciencia. Okay, hasta canciones han hecho sobre la mala conciencia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 22? Vamos otra vez a Hebreos capítulo 10, versículo... ¿Me siguen, hermanos? ¿Están conmigo? Me los veo muy callados. Hebreos capítulo 10, versículo 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, hermana, el Señor te ha rescatado de ese mundo de pecado, de las tinieblas, y te ha lavado con su sangre y te ha hecho conocer esa nueva conciencia, esa conciencia que ahora glorifica a Dios. Y tenemos que cuidarnos. Antes de conocer a Jesús, nuestras conciencias estaban continuamente culpables, llenas de maldad. Hacíamos cosas, yo y tú, y encima nos satisfacíamos de lo que hacíamos. No sentíamos ni una pizca de remordimiento, porque no estaba el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva conciencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay otro tipo de conciencia, la conciencia pura o limpia. La conciencia pura o limpia. Mira conmigo 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Una vida íntegra delante de Dios, una conciencia limpia delante de Dios. ¿Quién puede ver la conciencia, hermanos? Solo Dios. Dios ve nuestro corazón, Dios sabe y nos conoce, y es nuestro desafío cuidar nuestra conciencia. Y hay una última conciencia, probablemente la has escuchado, la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada. Vaya conmigo a 1 de Timoteo ahora, el libro anterior, 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo 4, el 1 al 2. Mira lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada la conciencia. Le pregunto, ¿la conciencia se puede cauterizar? Sí. Una conciencia cauterizada es una conciencia que no siente, ha perdido sensibilidad. Es como cuando tú, ¿verdad?, haces tus deportes o haces alguna actividad varias veces, no te proteges las manos y con el tiempo, ¿qué te van a salir? Te van a salir los callos, esos callos que salen siempre en la vejez.
pero en la juventud también. Y cuando uno tiene callo, ¿cuál es la particularidad? Que te insensibiliza, ya no siente dolor. Es como una cauterización, la conciencia cauterizada. ¿Cuándo aparece? ¿Cómo se desarrolla? Cuando ignoramos la convicción del Espíritu Santo una y otra vez. El Espíritu Santo dice, no lo hagas, y una última, y lo haces. El Espíritu Santo dice, no te acerques, sí, pero no va a pasar nada, y vuelves a caer. Y dale, ¿y qué va a pasar poco a poco? Antes llorabas, antes sufríamos, y le decías, Señor, perdónanos, he fallado, Señor, ten misericordia. Pero ¿cuántas veces lo sigues haciendo? ¿Qué es lo que pasa con la conciencia? Ya no siente, ya no es algo que incomoda, se va cauterizando, deja de sentir convicción. Hermanos, esta conciencia, la conciencia cauterizada es extremadamente peligrosa, extremadamente peligrosa. Y no es que tenemos una conciencia cauterizada de la noche a la mañana, no, eso toma tiempo, ¿ok? Vamos permitiéndonos licencias. Decimos, bueno, yo sirvo, yo estoy en el comité tal, yo siempre voy a la iglesia, voy a tomarme un descansito, ¿verdad? Especialmente a veces cuando uno toma las vacaciones, voy a hacer algo que nunca he hecho, pero una sola vez. Y así empezamos. Y esa conciencia se empieza a cauterizar. Hermanos, ¿cuándo podemos entonces seguir nuestra conciencia? ¿Podemos confiar en nuestra conciencia? Sí, pero bajo ciertas, ¿qué cosa? Condiciones, diga condiciones. Bajo ciertas condiciones, no siempre. Pese a que con demasiada frecuencia no podemos depender de nuestra conciencia, existen ciertas condiciones que te van a asegurar que lo que la conciencia te dicta es lo correcto. Por ejemplo, tú puedes guiarte de tu conciencia si Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Amén. Si tú estás aquí y no has aceptado a Cristo aún como tu Señor y Salvador personal, déjame decirte que puede ser, y más que seguro, que esa conciencia es voluble y no te puedes guiar de ella. Otra condición, si la palabra de Dios es la base firme de nuestra conducta. En otras palabras, si le estamos leyendo, le estamos repasando día y noche y día, esa conciencia está llena de la palabra de Dios. Esa conciencia está saturada de la palabra de Dios. Otra condición, si tenemos el anhelo, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no quiero equivocarme, no quiero ofenderte, no quiero ir en contra de la palabra de Dios. Otra condición, si nuestras decisiones han sido sometidas a Dios en oración. Si hemos ido al Señor y le hemos dicho, Señor, lo que tú quieras yo lo haré. Si hemos ido al Señor y le hemos dicho, ¿tú lo harías, Jesús? ¿Tú practicarías esto, Jesús? ¿Tú hablarías esto, Jesús? ¿Tú tomarías esta decisión, Jesús? Si nuestra conciencia nos dice no, si estamos constantemente haciendo esa pregunta, es válida la conciencia. Si escuchamos la alarma que muchas veces se activa en nuestra conciencia cuando estamos o queremos hacer algo que ofende a Dios, igualmente es válida. Si, por ejemplo, cuando desobedecemos, inmediatamente pedimos perdón a Dios. Vamos al Señor y decimos, Señor, lo que hice está mal. Entonces estamos evitando que nuestra conciencia se cauterice. Si consideramos que es urgente arrepentirnos de nuestras desobediencias, puede ser una guía nuestra conciencia. Siempre que tengamos, aunque sea la más leve duda, hermanos, sabremos que el Espíritu Santo está indicándonos lo que debemos hacer. Y esas dudas son válidas. Y son esas dudas las que tenemos que prestar atención en nuestras vidas. Sí, damos gracias a Dios por nuestra conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es prueba de la existencia de Dios. Es prueba que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tu conciencia es ese termómetro moral. Esa conciencia hay que cuidarla. Escúcheme, la conciencia hay que cuidarla, porque así como empieza buena, también se puede afectar.
Honra a Dios manteniendo una conciencia buena, pura y limpia. ¿A quién glorificamos y honramos con una buena conciencia? A Dios. Arrepiéntete, arrepintámonos delante de Dios pronto, sin esperar y constantemente para evitar una conciencia cauterizada. Yo te pregunto, escúchame hermano, hermana, ¿qué tipo de conciencia tenemos nosotros? ¿Cuál es el tipo de conciencia que se describe de ti? ¿Qué diría Dios de nuestra conciencia? Honestos, delante del Señor. Hermano, déjeme decirle algo. Nuestro Padre está listo para dirigirnos, para guiarnos y ayudarnos, para limpiar nuestras conciencias y que ellas sean fortalecidas. Si ese es tu deseo, honesto, déjame decirte algo. Experimentarás una paz, un gozo y una seguridad increíble en tu vida. Pablo pudo ir a estos juicios y decir: tengo una buena conciencia. Podrías pararte delante de tu esposa, de tus hijos, de tu iglesia, de tu comunidad y podrías decir lo mismo: tengo una buena conciencia. Quizás tú dices: pastor, no tengo una buena conciencia. Bueno, este no es el final. Este puede ser el inicio de un retorno a la buena conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, aceptar que hemos descuidado nuestra conciencia. Hemos dejado que nuestra conciencia empiece a perder ese valor con la cual Dios nos creó. Arrepentirte de todo tu corazón. Señor, mi conciencia se está enfriando, se está cauterizando. No me siento mal ya a veces cuando hago las cosas. He perdido esa sensibilidad. Perdóname, Señor. Ayúdame. Devuélveme esa conciencia. La necesito. Y empieza a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Leer la palabra de Dios. Someter todas nuestras decisiones a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Habla con el Espíritu Santo. Ora. Ruega, oh Espíritu Santo de Dios, ilumíname, ayúdame, dirígeme. Estás por tomar una decisión. Pregúntale a Dios. Tu hijo te ha hecho una pregunta y no sabes qué decirle. Lo mejor que puedes hacer, ¿sabes qué? Escucha, padres, es decirle: ve a Dios y pregúntaselo a Dios. ¿Qué te va a decir Él por lo que estás tratando de hacer, por la decisión que estás tratando de tomar? Una conciencia sana es clave para una vida firme con Dios. Pablo pudo decir: tengo buena conciencia delante de Dios. ¿Podrías tú decir lo mismo hoy? ¿Por qué no oramos y cierras tus ojos ahí donde estás y haz un autoexamen? ¿Has permitido que tu conciencia se afecte por el pecado? ¿Has permitido que tu conciencia se debilite? ¿Has permitido que tu conciencia se cauterice? Haz algo, hagamos algo. Busquemos al Señor y seamos honestos y le digamos: Señor, quiero recuperar la buena conciencia. Estoy cansado que mi conciencia me delate. Estoy cansado de sentir ese pesar en mi vida por las cosas que estoy haciendo. Y también dile: Señor, perdóname porque quizás con lo que yo hago estoy haciendo tropezar a otros. Señor, voy a entender y voy a recordar que sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. No me conviene a mí, ni conviene a las personas que están a mi lado. ¿Tienes amigos en la iglesia? Cuídalos, cuida sus vidas. Probablemente esos amigos que tienes tienen una conciencia débil, y con lo que tú hagas puedes perjudicarles y hacer aún más débil esa conciencia. Si invitas a alguien a tu casa, que sea para alabar a Dios, que sea para leer la palabra, que sea para exaltar el nombre de Dios, que sea para comer y gozarse en la presencia de Dios. No tenemos licencia para pecar contra nuestros hermanos, porque pecamos contra Cristo. Tenemos una gran responsabilidad. Somos miembros de la familia de Dios y somos hermanos en la fe, y tenemos que cuidarnos unos a otros. Yo mismo tengo que cuidar mi vida y mi testimonio, y usted tiene que hacer lo mismo. Si estás aquí y te preocupa tu conciencia,
Quiero decirte algo. La única manera de tener una buena conciencia es recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador personal de tu vida. Es la única. ¿Qué significa recibir a Jesús? Primero es arrepentirte de tus pecados. Es lo primero. Y decirle a Jesús: Jesús, reconozco que soy pecador de corazón. Y luego creer en Jesús. ¿Creer qué significa creer? Número uno, creer que Cristo vino para morir y tomar el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados, como nuestros hijos son castigados muchas veces. La Biblia dice que nuestro castigo era la muerte, pero el Padre mandó a su Hijo en una misión de rescate para rescatarte a ti y no tengas que morir en tus pecados. La Biblia dice que Cristo abrió los brazos y dijo: quiero que vengas a mi familia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la invitación que te quiero hacer. Arrepiéntete de todos tus pecados, de corazón. Y luego pon tu fe en Cristo. ¿Qué significa eso? Cree en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por ti, para salvarte de tus pecados. La Biblia dice: porque tan grande es el amor de Dios, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y junto con esa vida eterna, que es ese caminar diario con Dios, el Señor limpiará tu conciencia de toda maldad. ¿Lo quieres? Si ese es tu deseo, te invito a aceptar a Cristo hoy como Señor y Salvador de tu vida. Ahí donde estás, puedes solo levantar tu mano y decir: pastor, quiero aceptar a Cristo en mi vida como Señor y Salvador personal. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Quiero dejar unos minutitos. Si ese es tu deseo, levanta tu mano. La Biblia dice que hoy es día de salvación. ¿Hay alguien aquí? No continúes con esa conciencia. Al contrario, arregla tus cuentas con Dios. Ven a Dios. Él es la solución a tus problemas. Arrepiéntete de corazón e invita a Cristo a venir a tu vida como Señor y Salvador personal. ¿Hay alguien que lo desea hacer? Levante la mano. Y mis hermanos orando, ¿verdad? Orando y clamando. Esto es una lucha espiritual, usted lo sabe. Otros oraron por ti y clamaron por tu salvación. Porque esta es la decisión más importante de nuestra existencia. No quiero acabar sin antes darte una última oportunidad. Por favor, ahí donde estás. Si Dios te está llamando, si sientes el llamado del Señor, no sigas así. Arrepiéntete. Ven a Jesús. Yo lo hice y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Cambió mi vida por completo, mi pasado, mi presente y mi futuro. Una vez más, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal y quiere hacerlo en esta tarde tan hermosa, levanta tu mano. Pastor, ¿por qué tengo que levantar mi mano? Porque Jesús lo dijo: aquel que me confiese delante de mi Padre, yo lo confesaré también. Aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Aquel que me niega, se avergüenza y no me reconoce delante de los hombres, yo haré lo mismo delante de mi Padre en los cielos. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? Levanta tu mano. Podemos orar por ti. Te puedo guiar con una oración. Yo no soy nadie aquí. Lo único que importa es tu vida y tu futuro con Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que desea aceptar a Cristo en su vida, lo puede hacer. Amante Padre Celestial, queremos darte las gracias por la conciencia. Señor, nuestra conciencia es frágil. Sabemos que la conciencia es traicionera, y más cuando se puede cauterizar, se puede enfriar, se puede debilitar hasta el punto de no sentir remordimiento, no sentir culpa, no sentir nada. Pero no queremos eso para nosotros. Ayúdanos a aspirar a tener esa buena conciencia que Pablo tenía, que le permitía pararse delante de otros, les permitía hablar, le permitía tener esa seguridad, porque su conciencia era una conciencia buena.
Ayúdanos a no dejar leer la palabra. Ayúdanos a siempre orar, saturar todas nuestras decisiones antes que las tomemos en oración, para tener la confianza de saber lo que tú deseas y que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso que demos. Señor, si hemos hecho algo que ha hecho tropezar a nuestros hermanos débiles en la fe, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que nos perdones y a partir de hoy que nos cuidemos unos a otros y renunciemos a aquello que puede hacer tropezar a mi hermano en la fe. Cuesta, no es fácil, pero es lo mejor. Todo me es lícito, pero no todo conviene y no todo edifica. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén.